Germán, ¿cómo estás? ¿Qué ¿Todo tal, bien? Abraham? Sí, todo bien. Me da Un mucho poco gusto. nervioso. Qué gusto tenerte por aquí. Qué Estamos, bueno. pues sí, nerviosones también, ¿verdad? Siempre el estar aquí genera nerviosismo, sobre todo por lo que estamos haciendo, que es alcanzar y llegar y dialogar con gente, con personas por ahí que nos escuchan. Pero Sí. me da gusto que estés aquí, Germán. Muchas Bienvenido. gracias. Sí, es un gusto para mí estar aquí. Un episodio nuevo de conversatorio. Esperemos Exactamente, un episodio que lo nuevo. disfrute con un tema interesante, ¿verdad? Así es, y es muy interesante, es bastante interesante. Yo creo que a todos los que nos escuchan y a quienes por ahí tenemos la oportunidad de incluso platicar en otro punto, en otros aspectos, en otros momentos de nuestras vidas, de nuestro día a día, se dan Ujú. cuenta de lo interesante que es. Y es algo que pues prácticamente todos los días nos vivimos, todos los días practicamos. Y eso es la ley. Qué Ujú. tema tan interesante, ¿verdad? Un tema muy interesante que yo creo que todos tenemos en cuenta a la hora de salir de la casa. En cualquier momento la ley siempre está presente, Así ¿no? Y es. sabemos que tenemos que hacer cierto tipo de cosas y sabemos cómo podemos desobedecer la ley. Entonces, por eso que, Exacto. pues, como sabemos cómo desobedecerla, también sabemos cómo obedecerla. Entonces, siempre somos Exactamente. correctos y la Y obedecemos, aquí ¿verdad? todavía es más importante que es la ley de Dios. La ley de Dios. Claro. Pero vamos a empezar con algo práctico. Vamos a ponerle un trasfondo. Vamos a entender primero qué es la ley. ¿Qué entiendes tú por la ley, Germán? La ley, algo que me dice qué es lo correcto, algo que me Ok. dice qué es lo correcto. Son estatutos, Sí. son normas, son reglas, ¿verdad? Por las Ujú, cuales nos desempeñamos. Yo me acuerdo cuando era chiquito, no hace mucho, me acuerdo cuando era pequeño, eh, en mi casa había reglas. sí, En mi sí, casa sí. había reglas, no las entendía en ese momento, pero conforme fui creciendo las fui entendiendo por qué era una regla así, el por qué, el cómo llevarla a cabo y las consecuencias también de no obedecer esa regla o esa ley. ¿Te pasaba a ti chiquito también? Sí, tenía, no, sí, me acuerdo que estando en, yo creo que en secundaria, Hace poquito sí, también, ¿verdad? sí, ¿cómo? No, sí, estando en secundaria, sí, yo llegaba tarde a la casa y ya, mis papás me regañaban bien Sí, machín, o sea, si ellos decían una hora y yo no estaba para esa hora, ya sabía lo que me esperaba, entonces exacto. es crucial poner atención a la ley, ¿no? Fíjate, yo también me acuerdo que, y esto me vino a la mente ahorita que dijiste que si no llegabas a tal hora, mi papá, en la parte en la que vivimos ahí en la laguna, en nuestra colonia, el cuarto de mis papás daba hacia la calle. Entonces, cada vez que mi papá quería él que yo ya me metiera, me chiflaba, un chiflido bien particular que solamente él hacía él. Entonces, cada que yo lo escuchaba, aún así estuviera una cuadra delante de donde está nuestra casa, yo sabía qué significaba ese chiflido. O sea, yo sabía Ujú. qué significaba ya esa acción y era vente para la casa, ya vente a dormir. Pero bueno, Ujú. vamos a entrar entonces en materia. Ya descubrimos que una ley, o más bien le dimos trasfondo, una ley son reglamentos, son Ujú. estatutos, son normas que en nuestro día a día se tienen que poner en práctica para poder convivir de manera armoniosa, ¿verdad? Pero bueno, Sí. ahora, ¿qué significa la ley de Dios? Siendo más específicos, tenemos por ahí en el libro de Éxodo, cuando a Moisés se le da los 10 Los 10 mandamientos, ¿verdad? mandamientos. Sí, de los cuales pues, cuatro eran como que enfocados en Dios, la oración a Dios, Exactamente. y seis más como en el prójimo, ¿verdad? Ándale. Y es interesante poder pensar y analizando los mandamientos, qué es lo que pasaría si no existieran. Sí, ¿Qué habría en el mundo? Si esas reglas, si honra a tu padre y a tu madre, si ese no robarás, o sea, tantas cosas que dices, que ¿cómo estaría el mundo? O sea, ¿qué caos habría, no? qué pregunta tan interesante, Germán. Y sí es cierto, o sea, te pones a ver, si ya de por sí con reglas humanas, o sea, con reglas del gobierno, con reglas estatales, con leyes municipales, estatales, federales, mundiales, es un caos la vida. Ahora imagínate
si no tuviésemos ahora las reglas o las leyes, los mandatos que Dios estipuló. Bien dijiste ahorita, por ejemplo, el de honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántas veces nos vemos hijos que no honran a sus padres y a sus madres? No solamente en el sentido metafórico, vamos, del mandamiento, sino en el sentido literal también, que les golpean a sus padres, les gritan a sus padres. Entonces imagínate lo que sería si no tuviésemos esos mandamientos, esas reglas que rebotaran en nuestra cabeza diariamente, que nos estuvieran parando, poniendo el alto más bien, cada que estamos a punto de hacer algo. Si hay algo que para mí me importa mucho es el honrar a mis padres, a mi madre y a mi padre. Y eso es no Es importante. solamente, no faltándoles al respeto con ofensas, sino con lo que hago cuando ellos no están, ¿verdad? Porque Sí, sí, qué, sí. qué No, importante es. obviamente hay una educación, ¿no? Que te Exacto. dan tus papás y tú ya sabes que en el mundo pues la vas a tener que aplicar y a veces que habrá gente que no hayan crecido con las mismas leyes que tu papá y que digas que, oye, estas personas pueden salir muy tarde de sus casas y cuando llegan tarde no los regañan, o otros aspectos que tú te quedas analizando, ¿por qué a mí, mi papá, por qué fue así? Y sus papás no, o sea, qué leyes les enseñaron a ellos? ¿Qué reglamentos tenían que ellos no respetaban y no les hacían nada? O sea, ¿por qué? Me preguntaba, ¿no? Era como que... Es bien Y a normal mí la sí, pregunta, y a mí me sí. regañan, o sea, qué Sí, rollo. en ese entonces no lo entiendes, o sea, es algo como Sí. que, mis papás son los más estrictos, no me dejan ser libre, no me dejan, pero vas creciendo y te vas dando cuenta que ellos te imponían, sí, te imponían esas reglas, esas leyes, porque te amaban. Y lo mismo Ujú. vemos con Dios. Justamente a esa parte quería llegar y me da mucho gusto que lo introdujeras. Dios nos dio esas leyes por amor. No porque es un Dios gorroso, perdón, Dios Ujú. hostigante. No, nos las dio por amor. ¿Por qué? Porque Él sabía que al final del día íbamos a ocupar una guía. Ujú. Yo creo que si Dios no hubiese puesto en el mandamiento honra a tu padre y a tu madre, nunca hubiésemos tenido esa noción de lo que es a tu padre y a tu madre honrarlo, Sí, sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces, meramente por amor, nos otorgó esas leyes. Que como bien dices tú, partiéndolo poniéndolo en nuestro ejemplo, no entendemos a veces por qué sucede lo que sucede. Es muy común decir, Señor, pero a esa persona le está yendo muy bien y no obedeces tus reglas, no hace lo que nos pides, ¿por qué le va tan bien? Y a mí que lo hago, ¿por qué no me va bien? Es algo que no vas a poder comprender. Sin embargo, Dios sabe y conoce nuestro corazón y Él sabe que si cumplimos sus mandamientos, cumplimos sus leyes, eventualmente Él nos va a recompensar. Y esa persona que tal vez veíamos que le iba muy bien, la va a terminar yendo mal, porque si algo es cierto es que a quien obra mal no le puede ir bien siempre. Sí, o sea, yo creo que cuando uno, no, Dios nos conoce obviamente, y cuando uno interiormente sabe que no está haciendo caso en ciertas cosas, Dios, como tú decías, perdón, tiene un amor tan grande que a veces, este, quiere siempre que volvamos a Él, ¿no? Y a veces nos pone pruebas. Y esas pruebas son para fortalecer tu carácter. Así es, Y también no solamente para eso, sino también para acercarte más a Él. claro, Porque Él sabe que estás flaqueando y Él te quiere fuerte para que puedas estar con Él, ¿no? definitivamente. Entonces, por amor, Dios hace estas leyes y Dios te pone las pruebas. Yo me acuerdo que me pasó, que yo tenía un examen, este, y la neta estaba, o sea, yo Estresado. sí estaba Sí, estresado y yo creo que también, no sé, estaba aparte, no sé si por también la escuela de que me encontraba más en la escuela y en la iglesia. Y no fue hasta ahí, hasta que vi que podía pasar algo que dije, Dios, por favor, ayúdame y tal. Y Dios obró y pasé ese examen y me ayudó. qué bueno. Entonces, o sea, ves ahí el inmenso amor que tiene Dios y que siempre nos quiere ayudar, incluso cuando hagamos faltas a esa ley que tiene, ¿verdad? Claro. Y fíjate, también ahorita que lo mencionas, es también como que muy práctico tener la ley de Dios y los 10 mandamientos como un instructivo. Yo lo veo siempre como un instructivo que nos va indicando, mira,
esta es la manera. Es como cuando vas al gimnasio. Esta es la manera. Y ahorita que mencionaste, te hace Dios, fuerte, dije, es ah, tu mira. instructor. Sí, exacto, Dios es tu coach. Sí. Entonces vas normalmente viendo qué es lo que tienes que hacer para llevar una vida correcta, una vida lo más saludable espiritualmente posible. Y vuelves a caer en lo mismo, o sea, es el amor de Dios, porque Dios demostró, aparte de su sacrificio en la cruz, lo que era anticiparse a lo que podía suceder y nos dio sus mandamientos. Dijo, miren muchachos, de esta es la manera correcta, por favor sigan ese instructivo. Cuando te Ujú. llega un producto, por ejemplo, que compraste en línea por Amazon, Mercado Libre, al menos yo, si es algo que tengo que armar, tengo que leer el instructivo, porque si no lo Ujú. hago, el producto primeramente no se va a armar bien y segunda me van a sobrar piezas y tercera va a suceder un Y accidente ya no va a y funcionar no de va a la forma que funcionar tú piensas que correctamente. debería funcionar porque no seguiste el Exacto, instructivo, ¿verdad? exactamente. Entonces, Fíjate, es curioso esa manera que tú dices porque ya entrando a un contexto bíblico, se puede decir que esa ley que Dios le dio a los israelitas, pues era para que entraran a la tierra prometida, ¿no? exacto. Y pues lamentablemente pues no se pudo Sí, no, la en cuanto a Moisés. mayoría, la mayoría les valió el Sí, sí, instructivo, sí, sí. quisieron hacerlo a su manera, les Ujú, terminaron sobrando piezas, no llegaron al cometido algunos. Entonces es bien importante tener en cuenta que la ley de Dios, primeramente, querido espectador, no es una imposición, no es una vida de restricciones, al contrario. Yo creo que si podemos conjugar la ley de Dios con nuestra vida, se puede amalgamar las dos sin ningún problema y vives una vida muy tranquila. Es, por ejemplo, cuando estás cumpliendo las leyes, me imagino que todos los que nos escuchan, tú, Germán, yo, ujú, intentamos dentro de lo posible cumplir las leyes humanas, ¿no? O ujú. sea, vas en la carretera y te dice, esta es la velocidad a la que tienes que ir, pues intentas ir en esa. No vas a robar porque si te cachan robando, aparte de, yo creo que tu calentada que te dan Ujú. los polis Sí, si te sí, sí. agarran, te lleva una multa o te lleva a la cárcel. Entonces, el hecho de entender que nuestra vida se puede amalgamar a la ley de Dios, entendemos definitivamente que no hay una vida de restricciones, no hay una vida de, ay Dios, es que ya no puedo hacer esto. No, al contrario. Ah, mira, ya no puedo hacer esto, qué bueno, porque eso me estaba haciendo daño antes. Y qué bueno que lo dejé de hacer, qué bueno que descubrí que me estaba haciendo daño y ahora ya no lo estoy haciendo. Entonces, mi Ujú. vida se torna mucho más saludable espiritualmente, saludable físicamente y regresamos otra vez al mismo punto. No se nos olvide, eso lo hizo Dios por amor. Sí, vamos a entrar a algo más como la moral y la ley. ¿Tienen alguna relación ahora? ¿Tú qué crees? Yo creo que definitivamente la moral y la ley, porque si tenemos una moral, bueno, a mi criterio, ¿no? Así de primer, ¿cómo se dice? En primera, mis primeras ideas, vamos, que se me vienen a la mente, la moral es la ética, yo creo que cada quien tiene, o sea, es la forma en la que tu vida se rige de manera personal, Ujú, ¿sí? Y la ley definitivamente es lo que el mundo, lo que es la sociedad, lo que es las reglas del estado, del municipio, del país, te dicen qué hacer. Entonces, definitivamente siempre van de la mano, porque cuando tú tienes una moral, por ende cumples la ley. Una persona tal vez que ujú, no tiene una moral bien definida, no le va a importar no cumplir la ley. ujú. Por ejemplo, Podrá saber qué es lo bueno y qué es lo malo, pero exactamente. le valdría, ¿no? Sí, no le va a importar. Es un ejemplo gráfico que podemos poner es, vas en la calle, ves definitivamente que no hay un policía alrededor, no hay un tránsito y ves la señal que te dice, zona escolar, manejar a 50 kilómetros por hora, un Ujú, ejemplo, ¿no? Total, como ves que no hay tránsito y no hay niños en el momento, tú entras a 80. ujú, Entonces, ahí tu moral no está correcta, porque a pesar de que sabes lo que tienes que hacer, no lo haces. Cosa contraria, que si vas, y el mismo ejemplo, no hay niños, no hay un tránsito, ves que están a 50 kilómetros por hora la velocidad, vas a 45 o 50.
Pues ahí definimos que la moral de una persona está firme, que está bien Ujú. cimentada, que aun a pesar de que no te vean, cumples la ley. Y sabemos eso y ahí ya podemos entrar a decir que también tu moral se sustenta en la ley. Y Exacto, nuestra moral pues se sustenta en la ley de Dios porque de ahí exacto, decidimos saber que estas cosas están mal y que estas cosas no, ¿verdad? exactamente. Es lo que Entonces, platicamos en principio. nosotros tenemos un... Es increíble cómo hay aquí en la tierra un desorden, mundanal. No sé por qué, vivimos así, pero yo creo que si nos acercáramos más a Dios, podríamos entrar en un orden celestial. Definitivamente. Hace no mucho, me imagino que lo escuchaste tú también, un ejemplo o una metáfora de un barbero, ¿no? Que, perdón, sí, es un barbero. O a alguien le preguntaron, ahorita me acuerdo bien. Total, le preguntaron que por qué, si creía en Dios, que si Dios existía, por qué existe tanta maldad en el mundo, por qué existía esto, por qué existe lo otro, por qué niños muriendo, etcétera, ¿no? Entonces él dijo, no, pues que yo creo que sí existe. Y le dice, a ver, demuéstramelo. Dice, bueno, imagínate que vas a la barbería y ves que a un lado de la barbería empiezan a pasar muchas personas con el pelo muy largo, el pelo descuidado, barba muy descuidada. ¿Tú qué vas a pensar? ¿Dios, el barbero existe o no existe? No, pues claro que existe. ¿Y por qué? No, pues porque aquí está el barbero. Ah, ok. ¿Y qué le hace falta a esas personas para, o más bien para que se pueda ejemplificar que sí existe el barbero como tal por medio de esas personas? No, pues que se acerquen al barbero. Ah, bueno, pues que ocurre lo mismo con Dios. Para que nuestra vida, nuestro día a día sea diferente, nos tenemos que acercar a Dios. Dios existe, Dios está ahí, pero es nuestra decisión el ir a Él o el no ir a Él. Y como tú bien dices, cimentar nuestra moral en la ley de Dios crea realmente un carácter, crea realmente una forma de vivir, una forma de pensar, de reflexionar, de actuar muy diferente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y wow, vaya tema que hemos Sí, platicado aquí, está que es bastante, muy bastante interesante bien. y espero que las personas que lo están viendo, lo apliquen y se pongan a tener un poco más de curiosidad sobre la ley, sobre Dios, que con este pequeño plática que hemos Sí, esta tenido, charla. pues les haya entrado la curiosidad y puedan acercarse más a Él y conocer más sus leyes para que pues estemos en el camino correcto, ¿verdad? Exactamente. No, definitivamente, Germán. Yo creo que si bien cumplimos, quien nos escuchan y nosotros intentamos cumplir las leyes de este mundo, las leyes que se nos aplican para nuestro bien, Ujú. yo creo que no tenemos por qué dudar en intentar y esforzarnos y esmerarnos en cumplir la ley de Dios. Yo hace poquito, no sé si te enteraste, que se aprobó una nueva ley que a muchos les encantó aquí en México, que es el aumentar los días de vacaciones. Entonces, Sí, creo sí, que sí había entonces yo creo escuchado. que las leyes también, las leyes son para cumplirse de manera correcta y también de manera positiva. Yo creo que muchas personas se gozaron, se alegraron de que van a tener más días de vacaciones de acuerdo a esta ley. Y lo mismo ocurre con Dios. O sea, yo siento que todos los días Dios nos da la oportunidad de poder meditar, de poder amanecer y encomendar nuestra vida y decidir todos los días de manera positiva que queremos cumplir la ley de Dios. Yo sé que es muy difícil para a ti que nos Y habrá escuchas. equivocaciones, claro. Exactamente, es a donde iba. Somos seres, Falibles, pecadores sí, y que somos fallamos, ¿no? exactamente. Entonces, para ti que nos escuchas, el platicar ahorita sobre la ley de Dios no es que vivamos una vida perfecta, de cumpliendo así al pie de la letra todo como relojito, no. Realmente todos los días podemos equivocarnos, podemos errar en nuestras decisiones. Sin embargo, lo bonito está en que, como practicamos en un principio, el amor de Dios nos permite eh, reflexionar, nos permite arrepentirnos y regresar otra vez a cumplir esa ley, a cumplir esos estatutos, ese instructivo que Dios nos dejó. Y es borrón y cuenta nueva. O sea, yo creo que si algo le encanta a Dios, no es tanto que no falles. Ujú. Yo siempre me he puesto como que a meditar y digo, Dios se goza más
en que nos humillemos de manera humilde, genuina, pidamos perdón, obviamente nos esmeremos en no volvernos a equivocar, pero si ya nos equivocamos, Dios se goza en recibir a un hijo con el corazón humilde, Arrepentido. arrepentido, exactamente, más que una persona que no peca. Y lo cual sería muy extraño en estos tiempos, ¿no? Yo creo que cualquier Decir que persona alguien así no no peca peca es o no muy... cae o no erra. Sí, Tan no fácil es también posible. como, sí, tan fácil como en las leyes que, por ejemplo, ahora con en la pandemia se llevaron. Yo soy bien honesto, a mí me costó mucho trabajo el poder cumplir la ley Con el cubrebocas, del ¿o qué? cubrebocas. Yo me Sí. sentía que me ahogaba, yo no podía, yo tenía que quitármelo y respirar. No, había gente que se lo ponía así como, que es nomás la nariz sobresaliera del cubrebocas para poder respirar porque pues no podían, ¿verdad? Exactamente, yo era uno de ellos, la verdad que no Ujú. me da vergüenza decirlo porque honestamente yo sentía me ahogaba. Sin embargo, mi moral me decía, póntelo bien, Ujú. porque tienes que evitar el que se propague si es que La si propagación tú del traes algo virus. o alguien que traiga, tú te vayas a infectar de eso. Entonces, fue una batalla, ¿eh? Fue una batalla muy Sí. dura el poder cumplir con O esa la ley. constancia del gel antibacterial, de que entrara a cada lugar, de que también siempre había que, no sé, el guardia del Walmart Sí, o de alguna tienda te decía de que, oiga, póngase ponte. gel, también lo de checarse la temperatura, Sí, todo ese mismo proceso, era como que cansado porque pues ya llevabas tiempo haciéndolo, pero sabías que lo que hacías tenía que hacerse porque era ley, exactamente. tenías Volvemos que a lo hacerlo. mismo, la moral. Ujú. Nuestra moral nos decía, hazlo. Si no te gusta, sí, ni modo, pero hazlo. ¿Por qué? Porque es la ley, es lo que se tiene que estar cumpliendo ahorita. Entonces, definitivamente, nuestra vida, el poder llevar a cabo y poder llevar nuestra vida de una manera lo más correcta posible, es hasta gustoso, fíjate. Yo creo que en algún punto platicaba yo con mi esposa y yo le decía, oye, pues mira, la forma en la cual tomamos nuestras decisiones tienen que ser bien reflexionadas, bien Ujú. evaluadas, porque no hay mejor satisfacción que el darte cuenta de una consecuencia positiva de una decisión que tomaste. Ujú. O sea, que tú puedes decir, ¿sabes qué? Mira, tomé esta decisión, me sucedió esto en lugar de esto. ¡Wow! ¡Qué bonito! O sea, que te das cuenta de las decisiones positivas, te da ese respaldo, te da esa motivación para seguir tomando decisiones buenas decisiones, todo en base a la ley en la cual nos regimos. Y hablando de la ley, también tengo otra experiencia. A ver, cuenta, es el Ay, momento. no, para que vean que también uno se equivoca, pero cuando está arrepentido, Dios obra. Yo, en facultad, en primer semestre, yo tuve una maestra y como, pues entrando, era periodo todavía de COVID, Ok, entonces las clases fueron en línea. ok. Y por lo tanto, yo estaba batallando mucho con una materia porque la profesora nomás ponía videos de YouTube. Y no era nada como que enseñara bien Sí, sí, sí. de esos No había videos. No, o sea, explicación, no era había... exacto. No podías preguntar cosas porque era como que, pues nomás está el video, Tenías o que estar sea, viendo y sí, ya. y ya. Sí. Y así se duró todo el semestre. Esa profe, Wow. viendo ya ahorita, siempre hace lo mismo con la mayoría de los estudiantes. Ok. Entonces, es una profe muy mala. Pero bueno, fue una prueba. Entonces, ya al finalizar, muchos de mis compañeros los mandó a tercera. Sí. O sea, en segunda no se pudo y hasta tercera los mandó. Ok. Entonces, lamentablemente a mí me pasó que también estuve en terceras y estaba súper preocupado por lo de los cursos, Ujú. porque son sabatinos. O pueden ser entre semana, pero, este, ¿cómo decirlo? Es muy improbable que te toque. Ok. Entonces yo estaba esperando por algo entre semana, pero lamentablemente no había Mm, y que los tuve que meter. ok. Entonces recuerdo que estuve yendo alrededor de tres sábados, creo, pero siempre en el camión escuchando música pues, de la iglesia, Getsemaní, así.
y estaba triste, Sí, la me verdad. imagino. No Estaba podías con tu triste culpa, yo porque creo, ¿no? decía, rayos, o sea, yo sé que esto está mal y me siento muy mal y yo tengo unos amigos de la iglesia que me decían que no, o sea, tú ora para que todo esté bien y no vayas, o sea, olvídate de ir y confía en Dios, ¿no? Y yo, la neta, pasaron 3 sábados y yo al final dije, no, o sea, es que ya me siento muy mal al transgredir la ley de Ujú. Dios en cuanto al sábado, el día del reposo, y mejor dije, no, ya no voy a empezar a ir, le hablé al maestro, le platiqué todo esto, por mensaje, porque pues estaba en línea. Y luego ya, pero esa vez como que, como fue en el otro semestre, pues se tenía que hacer presencial. Ujú. Pero yo le hablé en línea y ya fue de que, sí lo vio, pero no me contestó. Entonces, pues yo nomás estaba preocupado porque sí lo había visto y no me había contestado. Entonces, ya no fui durante todo el semestre. Empecé a orar, empecé a pedirle a Dios que por favor que todo saliera bien, que pudiera pasar la materia. Y gracias a Dios al final, yo recuerdo que chequé el Cardex y había un 70. Pasaste ahí Y de pasé, panzazo, sí, es lo de panzazo. importante, bro. Pero pues se pasó, entonces fue como que, o sea, por arrepentirme genuinamente, por acercarme a Dios, en cuanto a esto le decía, también hay pruebas que te ayudan a acercarte a Dios, pues me fue bien, ¿no? Qué bueno, me da gusto, Me fue felicidades, bien, mi hermano. gracias a Dios y Dios quiera que si alguna vez llegase a flaquear de nuevo, que vengan las pruebas si son necesarias, porque eso hace que nos acerquemos más a Él. Definitivamente. Y vuelvo al punto donde platicamos que Dios recompensa a quienes obran de acuerdo a su ley. Ujú. O sea, Dios sí tiene presente, Dios te tiene presente, querido espectador. Dios te tiene presente, Dios sabe tus necesidades, Dios sabe lo que ocupas, Dios sabe lo que necesitas. Fíjate, ahorita que lo mencionas, yo creo que ejemplos podemos tener muchísimos de cuando flaqueamos, cuando erramos poquito, pero nuestra conciencia, nuestra moral, nuestra ética nos hace darnos cuenta que estamos mal. Cuando yo recién llegué a la ciudad de Monterrey, también fíjate que un trabajo me ofrecían muy buen puesto, etcétera, pero era en sábado. Entonces, yo estuve en la encrucijada porque estaba por casarme, necesitaba un ingreso, Sí, necesitaba sí, cumplir con para la muchísimos boda. gastos, bro, sí, muchísimos gastos. Y yo platiqué con mi esposa y le dije, oye, pues lo baja en la mano de Dios, no sé qué suceda, si alguien me marca, pues me voy para otro lado, pero si no, pues hasta ahorita es la única opción que tengo buena para poder cumplir con la expectativa. Así duré un poquito más, fíjate, yo sí me fui un poquito más largo, duré como unos 4 meses más o menos, así yendo los sábados, Ujú. igual que tú, o sea, yo me sentía mal, sentía que era donde no debía estar, no podía yo estar ahí, yo sabía que no tenía que estar, no estaba a gusto, no estaba trabajando correctamente, y yo seguía orándole a Dios, Señor, ponme un trabajo donde no me den, no me pidan venir el sábado, por favor, ponme un trabajo y ponme un trabajo, ponme un trabajo. Y llegó, fíjate, llegó. De la nada me marcó una muchacha un día, oye, ¿sabes qué? Que vimos que nos mandaste hace tiempo tu currículum, nos interesa platicar contigo, un puesto así, así, así. Y luego mi pregunta inmediata fue, ¿cuánto pagas? Fue la primera, dije, si es que es algo de Dios, me va a dar algo mejor, porque Dios sabe la necesidad que tengo de Ujú. poder cumplir con mi boda. Y me dijo, no, pues te podemos mejorar el sueldo donde estás tú. Bueno, Dije, no, con vámonos, todo, sí, vámonos. vámonos. Y Y sin gracias a Dios, trabajar en fíjate, sábado. sin trabajar en sábado, de Qué lunes a bueno. viernes, de 9:30 a 6 de la tarde, o sea, un horario bien Excelente. chulo, la verdad. Y ahí me di cuenta, fíjate, que Dios responde, o sea, Dios responde. Así que, querido espectador, si tú estás ahorita pasando por un momento donde estás descubriendo la ley de Dios, donde estás dándote cuenta de cómo nuestra vida se tiene que regir, si estás por ahí recibiendo invitación para conocer sobre la ley de Dios, pero tienes conflicto con lo que realmente estás, o con lo que sí, lo que día a día sucede en tu vida, lo que tu trabajo te exige, lo que tu familia directa, lo que tu círculo social te exige. Déjame decirte que Dios está contigo, Dios está para ayudarte, como ayudó a Germán, como me ayudó a Ujú. mí. Dios no te olvida, Dios conoce tu corazón, Dios sabe lo que tú ocupas para poder estar bien, En armonía con Él. en armonía, correcto, en armonía, para estar tranquilo, para estar feliz, y Dios te va a ayudar con ello.
Dios te va a ayudar con ello. No importa qué esté sucediendo, no importa si estás ahorita flaqueando un poquito, errando un poquito, no te olvides de seguir orando, no te olvides de seguir Leyendo la encomendando, Biblia leyendo la también, Biblia que es muy exactamente, importante. conocer más de ese instructivo que nos dejó Dios. No te olvides de ello, procura Podemos siempre encontrar estar. muchas promesas de amor ahí. Muchísimas, Germán, muchísimas. Entonces, hay que procurar que nuestra vida, nuestro día a día se rija por eso, estemos apegados a la ley de Dios. Recordemos que no es una ley que está para ser hostigosa con nosotros, al contrario, es por amor. Esa ley, maravillosa ley que Dios nos puso, cumplirla. Y vas a ver los resultados. Es como sucedió a Germán en su experiencia, cómo él pudo pasar su materia, como me sucedió a mí. Vas a ver los resultados tan positivos. Y si no los ves en el mediano plazo, en el corto plazo, créeme lo que Dios no se va a olvidar de ti, ¿verdad, Germán? Claro que no se va a olvidar de ti. Espero que tú sigas su camino y que sigas escuchando más de esto que es el Este conversatorio, ¿verdad? conversatorio, exactamente. Pues bueno, Germán, se nos fue el tiempo, qué rápido. Yo creo que temas tan bonitos como nos falta tiempo. Sí, Le falta definitivamente. hora, le faltan minutos a nuestra conversación. Pero pues bueno, yo creo que vamos dándole por aquí ya la despedida. Me da mucho gusto Claro que tenerte, sí. Germán. Igualmente, A los que nos poder platicar contigo. acompañaron, Sí, a gracias, los que nos Germán. acompañaron, a todas las personas que estuvieron de espectadores, muchas gracias por estar. Sí, cuídense mucho y los esperamos en el siguiente capítulo del conversatorio. Hasta la próxima.